Vamos a cambiar de tema, se lo decíamos al comienzo del programa, está con nosotros el ministro de Economía de Ecuador, Diego Borja. Gracias, ministro, por estar con nosotros. Él está en Buenos Aires participando del tercer encuentro internacional de Economía, Política y Derechos Humanos organizado por las Madres de Plaza de Mayo en la Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo. Esto termina hoy a la tarde, así que si tienen tiempo todavía pueden ir ahí sobre la calle Irigoyen. Muchas gracias, ministro, por estar con nosotros. De veras, muchas gracias y qué bueno que esté acá con nosotros porque muchas veces leemos lo que tiene que ver con la deuda de Ecuador. La deuda de Ecuador se convirtió en protagonista de los medios en los últimos meses y queremos que nos cuente un poquito, porque sabemos que se analizó cuánto de esa deuda era legítima, cuánto era ilegítima, se decidió reestructurar, se habló de éxito en esa gestión. Queremos que nos cuente un poquito de qué se trata. Cómo no, muchas gracias. Bueno, en estos días de fútbol yo quisiera poner un símil. Lo que hizo el Ecuador es meterle una goleada a Wall Street en las mismas reglas, con la misma cancha que ellos utilizan. El Ecuador lo que hizo es decir, no vamos a pagar una deuda ilegítima, una deuda irregular, una deuda que posiblemente va a ser ilegal el momento que los jueces la conozcan y que la declaró en ese sentido una comisión nacional e internacional de expertos, ¿no? Que hicieron una auditoría y que nos mostraron a los ecuatorianos algo que ya sabíamos, que la renegociación del año 2000 y la del año 93 y la de los años 80 simplemente era un bicicleteo de una deuda que venía siendo capitalizada, intereses tras interés, y por tanto el gobierno dijo no va a pagar más. Y en las reglas del mercado de Wall Street logró recuperar el 91%, una recompra del 91%, casi la totalidad de la deuda, con una quita, con un descuento del 65%. Ahora, ¿hay un costo de esto en esos, con los organismos internacionales, por ejemplo, o con los factores de poder internacionales? ¿Hay un costo para Ecuador por haber conseguido reestructurar esta deuda de manera exitosa? Bueno, yo creo que no lo han podido hacer. No es que no lo han querido hacer, no lo han podido hacer porque la crisis financiera internacional les ha puesto un pare muy violento. De forma tal que el BID, de forma tal que la CAF y el FLAR se han convertido en instrumentos de crédito en este año y el Ecuador ha excedido a esos organismos sin mayor problema. ¿Y cómo está la economía de Ecuador en este momento? ¿Qué podemos hablar en términos precisamente? Estamos hablando de una crisis, muchos países cayeron bajo el influjo de esa crisis. ¿Cómo están los números de Ecuador hoy? Bueno, nosotros hemos dicho, un país que además se reincorporó a la OPEP, la Organización de Países Productores y Exportadores de Petróleo. Un país que también tiene, digamos, una economía que está en donde la cuestión de las remesas de los emigrados es importante y el hecho de que hayan caído justamente los países centrales donde esos ecuatorianos emigraron se ve reflejado. Por eso le pregunto cómo están los efectivamente, el Ecuador ha sido golpeado por partida triple en esta crisis, ¿no? Caída del precio del petróleo, disminución de sus exportaciones y caída de las remesas de los emigrantes. Pero la política contracíclica del gobierno, que ha sido invertir y gastar en infraestructura, en inversión social, ha generado también una posibilidad de emplear a gente y de evitar que haya una disminución del crecimiento. En medio de esta crisis va a ser una de las pocas economías latinoamericanas que va a crecer. ¿Cuánto influyó, digamos, la formación como economista del presidente Correa para poner tanto el acento en lo que tuvo que ver con en lo que tiene que ver con la deuda, en lo que tiene que ver con los números? Bueno, mucho. En Latinoamérica no es que los economistas tengamos buena reputación, porque hemos sido realmente los causantes de descalabros tremendos. Bueno, no todos. Ventajosamente hay economistas como Correa. Y habemos economistas que lo acompañamos. El gobierno del presidente Correa tiene muchos economistas en el gabinete, pero de una orientación que se define con una máxima que hemos dicho este año. Los pobres no van a pagar la crisis, y eso lo hemos logrado. Yo quería retomar justamente, usted me da pie para hablar de los pobres. Uno piensa en los pobres y piensa muchas veces en la palabra socialismo, que al fin y al cabo su gobierno está levantando. Y uno cuando mira la situación en Ecuador se pregunta por la definición, y uno no queda muy claro, ¿qué es un proyecto desarrollista? Lo que se busca es industrializar, usted dice que se juega con Wall Street en la misma cancha, hay un proyecto socialista, ¿dónde están parados? ¿Cómo se puede definir eso? Hay un proyecto de justicia social. El Ecuador ha sido un país, como muchos de América Latina, muy inequitativo, un sector muy rico de la población, pero pequeño, y un sector muy pobre de la población, pero muy grande. Entonces, una primera línea es justicia social. Una segunda línea es ciertamente industrialización de cosas que podemos tener realizadas en el Ecuador. Nosotros importamos hasta el agua, importamos las bolsitas de papas fritas, es decir, no hemos industrializado adecuadamente el Ecuador. Y la tercera cosa es utilizar los recursos que la naturaleza nos ha dado de una manera responsable intergeneracional. Eso no es socialismo.
Bueno, el momento en que decimos No, no es una justicia crítica, social, digo, eso no es socialismo el por momento ahora. que decimos justicia social implica redistribución de medios de producción, implica distribución de tierra, del agua, del conocimiento, del crédito, y creemos que ese es un camino a tener un modelo socialista, no estatista, un modelo socialista en este nuevo siglo. Ahora, ministro, usted habla de los recursos naturales y precisamente hay gente desde el lado de la ecología que cuestiona algunas medidas del gobierno de Ecuador porque dice que no tiene mucho en cuenta esto, critican cierta cosa desarrollista en la medida que se dice desde el gobierno, bueno, primero tenemos que crecer para poder ocuparnos de las preocupaciones que tienen los países centrales. Hay cuestionamientos por parte de los ecologistas. ¿Qué les dice? Y muy legítimos porque hay una desconfianza histórica en la forma como el gobierno ha manejado los recursos naturales. Sin embargo, hay dos cosas que vale decir. Uno, tenemos una nueva constitución que reconoce derechos a la naturaleza. Y el gobierno, en la medida en que impulsó la constituyente, es fiel cumplidor de la constitución. Esa es una primera garantía. Hay que hacerlo ahora. Y la segunda es que nosotros decimos, al tiempo que usamos los recursos, lo hacemos de una manera responsable con el ambiente. O sea, no vamos a dejar de explotar el petróleo, pero, por ejemplo, no lo vamos a explotar en una zona que es muy vulnerable en términos ecológicos. De hecho, uno de los avances que ha tenido el Ecuador en estos meses, a través de su canciller, es lograr que ese petróleo que está debajo de una zona muy vulnerable en la Amazonía no se lo vaya a explotar y tengamos un reconocimiento internacional por esa no explotación, que es una suerte de pago, de inicio de un pago de una deuda ecológica que América Latina tiene que reclamarla pronto. ¿Pero quién paga eso? Ay, eso no me queda claro. Usted dice que deberían tener un pago por eso. Los países desarrollados. Ah. Los países desarrollados. Es un primer avance que ha tenido el canciller en Alemania. Porque nosotros estamos diciendo, si América Latina es pulmón, el momento que mantiene su selva amazónica, por ejemplo, y ese pulmón de aire se benefician también los europeos, bueno, que paguen por el aire que ellos han impedido que lo tengamos todos de manera limpia. Muy Sí, creo que es una postura novedosa al gobierno ecuatoriano. muy interesante. Ahora, yo quería retomar esto porque el tema de la minería se ha convertido, además, en sujeto de debate político en Ecuador, especialmente alrededor de la figura de Alberto Acosta, el economista que presidió la Asamblea Constituyente, que tiene hoy diferencias con el gobierno. ¿Cómo está el debate sobre el tema de la minería? Bueno, primero digamos, Alberto Acosta es un gran compañero de ruta, un compañero de este proceso, un compañero de la Revolución Ciudadana. El que haya generado críticas, además, son bienvenidas, porque son críticas desde la coherencia y desde el compromiso. Entonces, desde ahí, mi máximo respeto al compañero, que además es mi compañero desde hace muchos años. Pero efectivamente, hay una crítica al manejo de la ley de minas, porque se podría abrir la puerta a la minería de cielo abierto. Y eso sería devastador para ciertos sectores. Entonces, creo que hay correcciones que hacer sin duda. La voluntad del gobierno es explotar los recursos naturales respetando el ambiente y respetando la identidad cultural, que muchas veces se lo deja como algo que es menor y no lo es, porque es la vida misma de grupos vulnerables. Ministro, muchísimas gracias por estar Encantado. con nosotros. La verdad que ha sido... Aprendimos un montón de cosas, además que no conocíamos. Y Le seguramente los que agradecemos, nos están mirando también. Seguramente también.